Y bueno, varios temas aquí sobre la mesa. Carlos, bienvenido, buena tarde, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimado José Luis. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu fiel público. Platícanos de entrada del tema de la planeación de la ciudad, ¿en qué estamos fallando? El caos, el tema del drenaje, del agua, es decir, se supone que todo viaja y se hace a través de una planeación previa y lo analizan los expertos. Bueno, aquí hemos fallado como sociedad. Incluye no solamente a los funcionarios que están en los municipios o en el gobierno del estado o federal, es algo un poco más profundo, posiblemente hasta cultural, el no tener, digamos, una filosofía de la planeación, de la planificación, sobre todo a largo plazo. Además, creo que se considera que es algo como difícil o esotérico de planificar, cuando en realidad podríamos pensar de una forma práctica en plazos de 20 años. Si tú haces un plan a 20 años, lo cual no coincide con los periodos de gobierno municipal o estatal, pero si lo hicieras así como sociedad, podrías preguntarte algo así. Fíjate bien, en 1980, ¿cuántos habitantes tenía Mérida? Y cómo era el tamaño de sus calles, cómo eran sus reservas territoriales que el gobierno pudo haber adquirido o conservado para zonas verdes, para zonas de abasto, para centros de transferencia de transporte público, para vialidades suficientemente anchas. Porque déjame decirte que, bueno, lo voy a decir para que se note de esa manera. Sí. Tenemos una ciudad de 1.100.000 hoy en día. Hace 40 años teníamos, digamos, 800, suponte. Y las calles, pues son no de ciudad, son de un pueblecito de 500.000 de habitantes. La manera en que crecimos, todo lo que pudimos hacer mejor solo en las vialidades. Pero lo sabíamos, Carlos, sabíamos que esa ciudad apuntaba para algo más grande. Bueno, de hecho, hoy lo sabemos y se siguen construyendo fraccionamientos como Francisco de Montejo. Exactamente, el problema son las vialidades que deben de enlazar las zonas habitacionales nuevas que ya se desbordaron hacia la periferia. Hay también digamos, una visión corta al tener un crecimiento desordenado, porque, por ejemplo, hay una idea que no es política, porque una política tiene que estar diseñada, que dice, por ejemplo, pues Mérida es una gran ciudad y va a atraer visitantes y nuevos habitantes. El centro de la ciudad hay que redensificarla. Y cuando hablan del centro, hablan del periférico hacia adentro. Pero piensa nada más que no se trata nada más de construir más cuartos de habitación o para vivienda, sino que tiene que ir aparejado con las tuberías de agua potable, con vialidades más anchas, con suficiente dotación de energía eléctrica. Esto no tienes que ser ingeniero ni arquitecto, sino simplemente tener sentido común. Pensemos por esta zona de la García Jiménez. Tiene una densidad habitacional y hasta ahora el agua potable y las vialidades generosas son suficientes. Vialidades que se hicieron en los años 50 o 60. Nuestro problema comenzó con la voracidad de los fraccionadores y de falta de orden del gobierno a partir de los años fines de los 70 y principios de los 80. Ahí empezamos a hacer callecitas, fraccionamientos con casas muy pequeñas, supuestamente por un tema económico. No digo que ese no existiera, pero así nuestra ciudad creció desordenada. ¿En los 80 comenzó la destrucción o la mala planeación? Comenzó... ¿O la no atención a los planes? Bueno, precisamente como los reglamentos de construcción o los programas de desarrollo urbano te permitían unas dimensiones de calle. Recuerda nada más Chuburná. Chuburná era todo lo que no debía de hacerse. Un desorden. Es decir, cualquiera compraba un terreno que era jidal, luego lo regularizaba y ahí hacías una privadita. Entonces, a principios de los 80 se llenó de privaditas y las vialidades pues son de una comisaría. Es decir, hoy la cantidad de población que tiene Chuburná no coincide con sus calles. Fue peor aún cuando Francisco de Montejo, que pudo haber sido una oportunidad para hacer vialidades de enlace generosas, avenidas y camellones grandes,
como piensa en la García Jiménez, que en los años entre 50 o 60 se hizo. Ese es un modelo de la colonia alemán también, la colonia alemán también, la colonia México. Es decir, México, sí, Mérida no estaba creciendo mal en esos años. Campestre fue del último ejemplo. Bueno, Mérida, es más, Pacaptú mismo, que era un fraccionamiento para obreros con créditos del Infonavit, estaba bien diseñado. La vialidad generosa, la separación de las zonas de servicios, comercios, las calles donde solamente están vivienda, básicamente. El diseño tenía esa traza similar a lo que se llama la supermanzana, como recuerdas que era Cancún Centro. Sí, en algún momento. Y era el mismo diseño que, digamos, el tipo de diseño que se hacía en Brasilia, que era un modelo en los años 70. Sin embargo, ¿qué pasó a partir? Y no estoy en contra del crecimiento ni de los que ahora se llaman vivienderos, que no se toma ya. Bueno, alguno de ellos en algún momento dijo que los chiquilotes eran lo conveniente para vivir. Bueno, sí, no solo los chiquilotes, sino el problema son chiquicalles también, y chiquituberías, sí. y chiquiparques. Y esa ambición por especular... Voracidad, ambición... El gobierno en los programas, porque no puede hacer el gobierno otra cosa más que estar en las leyes, en los reglamentos, ya estipuló, por ejemplo, recuerda, el fraccionamiento de Yucalpetén tenía calles de 6 metros, no puedes dar reversa. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, mínimo una calle tiene que tener secundaria 7 metros. Una avenida tiene que tener al menos 10-50, 3 carriles. Y no lo debes afectar. Sin embargo, hemos visto ahorita que la filosofía es estrangular las vialidades hasta principales, porque se supone que hay una teoría de la nueva movilidad, lo cual no, creo que hay un error, porque los principios de la ingeniería de tránsito son procurar que los vehículos fluyan de manera ágil y además segura. Tuve a Montecristo, ¿cuántos edificios nuevos están construyendo? Sin estacionamiento, sin sótano y afectando a todos los que ya vivían en la zona. Hubo inclusive... La avenida Cámara de Comercio es un caos, se expulsan miles de vehículos diarios de distintos pequeños fraccionamientos que convergen en esta vía. Bueno, en todo el periférico, cuando las nuevas zonas habitacionales salen los habitantes con sus vehículos para entrar a la ciudad, para llevar a los hijos a la escuela o al trabajo, pues se vuelven nudos, cuellos de botella, precisamente porque ahí el gobierno, que era dueño de esas tierras, no las debió vender, debió separarlas para hacer vialidades, bulevares, digamos 4 o 6 carriles por dobles, costado. Camellones de 20 metros, eso se pudo haber hecho. Imagínate Mérida de esa manera. Y sin embargo tenemos, como lo decimos los yucatecos, callecitas de pueblo, y somos presuntuosos con nuestra gran ciudad. Y eso ha sido una falta de planificación, una visión, porque la planeación... Una visión miope. Mira, ¿qué es la planeación? Es el primer paso de la administración. Y administrar significa utilizar tus recursos, en este caso el suelo, la infraestructura, la calidad de vida de la ciudad. Entonces tú tienes que tener una visión, digamos, de aquí a 20 años, de aquí a 20 años, ¿cómo quiero a Mérida? La administración municipal de 3 años no puede hacer más que poner el escalón que le toca. Y la siguiente administración también. Entonces, esa falta de visión planificadora es lo que nos está haciendo falta. Y bueno, ¿qué opinión te merece el nombramiento de la nueva secretaria de Obra Pública que entrará en función con Joaquín Díaz Mena a partir del 1 de octubre próximo? Bueno, la persona la puede designar el gobernador aún no teniendo un perfil técnico. Ha sucedido. Han nombrado a licenciados en educación, a abogados, a contadores, en puestos técnicos, porque hay un argumento de que, bueno, basta con que sea administrador público para que pueda asumir un cargo técnico. Total, él va a dirigir a los ingenieros o a los arquitectos. En el caso de Alain, el asunto es que ella se presenta, inclusive salió en algunas publicaciones, no estoy seguro si son exactamente oficiales, porque fueron por internet que me llegó por varios medios.
y a los asociados del colegio nos preocupa que ella diga que es ingeniero civil cuando no tiene los estudios. Habrá tomado unos cuantos semestres, no llegó ni a la mitad de la carrera. Obviamente, nada más imagínate que yo hubiera tomado 12 meses de medicina y yo diga que soy médico. Ahí se nota más, ¿no? Pues lo mismo pasa con la ingeniería. Entonces, ahí lo que tiene que hacer, y no es un ataque ni al AI ni al gobernador, creo que efectivamente puede ser una buena administradora, tenemos que ver, pero lo deseable es siempre dialogar con técnicos en puestos técnicos. Sobre todo que tú vas a firmar muchas cosas que tienen que ver con la obra pública en tu estado, ¿no? Las políticas públicas de la infraestructura, si no tienes el conocimiento fuerte y profundo, pero sobre todo no tienes la convicción ética, pues es un poco más difícil lograr ser tomar buenas decisiones. No digo que no se pueda hacer, pero lo deseable es buscar los perfiles. Que en Yucatán sobra, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, de todas maneras creo que en general, nosotros los ingenieros civiles del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán tenemos la esperanza, que también deseamos que se vuelva confianza, de que los funcionarios nombrados en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y en los municipales, pues puedan dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque nos irá mejor a los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo para ver que te dé buen resultado alguien que pones como director o gerente? Pues yo creo que hay formas con los indicadores y aunque los quieras ocultar, la sociedad se va a dar cuenta. La sociedad va a juzgar. Sí. De eso se va a encargar Luis Sevilla, es el que supuestamente va a medir. Oye, pues le deseamos el mejor de los éxitos al gobernador y a sus funcionarios, por supuesto, igual a los presidentes municipales, como hoy a la alcaldesa al gabinete ampliado JAPA y Cultur y otros organismos más. Carlos Estrella, muchas gracias. Gracias, José Luis. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán.